Ahora, lo que vemos es una iglesia, vamos a decir, ¿no? Está puesta en esta tierra, ¿saben para qué? Para atender a las necesidades de nuestros prójimos. Por eso el Señor nos ha dejado en esta tierra. Porque el primer día que tú te convertiste, ya estabas listo para entrar al cielo. Porque Cristo te perdonó, te justificó, te santificó, pero todavía no habías demostrado nada de obediencia, pero ya estás listo para irte al cielo. Porque no nos salvamos por obras humanas, sino por los méritos de Cristo. Pero ¿por qué te dejó en esta tierra? ¿Por qué te dejó a Terra Alarcón desde el 16 de febrero de 1972? Porque hay un motivo: atender a las necesidades de nuestros prójimos. Por eso la iglesia existe aquí, en esta tierra. ¿Y cómo se llama eso? Servicio. O sea, COFAR existe aquí en Huacho, en Hualmay, para servir a la población de Hualmay, a la población de Huacho. Eso es lo que hacían estos en su actividad, ¿no? Su primera actividad era servir. Toda mi forma de vivir es servicio, servicio, servicio. No para hablar, halagar de mis hijos, ¿no? Ronnie, por ejemplo, tiene así, ¿cómo se pide servicio? Él podría comprarse un terno más, ¿no? Si no, un equipo más. A él le gusta lo técnico, ¿no? Pero, ¿saben? Cuando va a Lima, a Paruro, cables. Cables le busca, cables para esto, cables para esto. Y en la casa están cables. Pero ¿para qué necesita cables, Ronnie? Para la iglesia. Está comprando para la iglesia. Cuando llegó la pandemia, nosotros teníamos que salir ya no había culto presencial, pues. ¿Y qué teníamos en casa? Ronnie había tenido ahí, una camarita tenía ahí. Algunas cosas que se necesitan en la transmisión ya lo tenía, porque estaba pensando para la iglesia. Ese primer equipo que tuvimos ¿cómo se llama? Batería. La batería, ¿no? Nos venimos acá. Recargable, sí, la batería, ¿no? Mira, íbamos a hacer culto el domingo. Él no tenía ninguna urgencia. Desaparece sábado en la mañanita, desaparece. Y a las 2, 3 de la tarde está llegando con su equipo. Para la iglesia. Entonces, tiene un espíritu de servicio. Eso es la vida. Por ello creo que el Señor la acompaña con sus bendiciones. Le bendijo con una esposa, ¿no? Que también tiene ese espíritu de servicio. Entonces, esa es la primera actividad. Esta iglesia, vamos a decir, de crecimiento, su producto bandera, servicio. Y ministraban, dice, están ministrando al Señor. Luego si ya vamos al ayuno, oración. Esa es otra actividad que realiza esta iglesia. En el ayuno y la oración, lo que es, se equipan espiritualmente para su desarrollo. Hermanos, el desarrollo, crecimiento de la iglesia no es asunto meramente humano. Alguien dijo, no hablando de iglesias, podemos traer a toda la población, dice, les decimos, o le acostumbramos, cada servicio, su gaseosa y su sándwich. Y van a decir, no, ya toca sándwich, entonces no vamos a cofar, pues ya. Y traemos a todo Hualmay. ¿Sí? Sí, podemos traer a todos, pero no es asunto meramente humano. O sea, si el Espíritu de Dios no opera, hermanos, el milagro de la salvación, el milagro del crecimiento, superación de problemas, dificultades, no existe la iglesia. ¿Sí o no? La razón de que la iglesia crezca, desarrolla, es la presencia de Dios. ¿Es así o no? ¿Sí? No son cuestiones meramente humanas. Todos son recursos necesarios, pero lo indispensable es la presencia de Dios. Es ahí entonces donde esta iglesia se equipaba, pues, en la oración y en el ayuno,
se equipaban de esa realidad. Dios está con nosotros. Hoy día hemos ministrado, por ejemplo, en el ayuno, ¿no? En el tiempo del ayuno, eso es atender a esas necesidades. Pero no son nuestras fuerzas humanas, es la presencia de Dios que atiende a esas necesidades. Por eso oraban y ayunaban. Ahí otra vez aplico la imaginación, la santa imaginación. ¿Qué oraban? ¿Qué oraba esa iglesia? ¿Por qué el Señor le usó a esta iglesia para llevar el Evangelio a varios países? Entonces yo tengo que aplicar ahí. Yo creo que ellos empezaban a orar: Señor, el Evangelio llegó a Antioquía y ha sido de bendición. Mi familia, mira, mis hijos están creciendo en el camino del Señor. Ahora esta bendición también que llegue a Chipre, que llegue al otro Antioquía de Pisidia había, ¿no? Esta es Antioquía de Siria. Esa Antioquía de Pisidia al otro lado. Que llegue a Galacia, Señor. Esta bendición que ha llegado a Antioquía, Señor, que llegue por allá. Están orando por esos lugares. ¿Ves? Sí. Entonces el Señor dijo: como estás orando por esos lugares, te voy a usar. Así que necesito 2 de tus mejores obreros, lo voy a llevar. Pero si nosotros no tenemos la visión en la oración, en el ayuno, entonces, conforme a tu deseo también será, pues. Conforme a tu visión también limitado será, pues. Ese es el caso, ¿no? Entonces, yo creo que esta iglesia lo oró porque su oración no era limitada geográficamente. Ahora nos ponemos en Perú. La iglesia no solo crece numéricamente dentro de su territorio, Gualmay, Huacho, sino la iglesia también crece geográficamente hacia otros lugares. Por ejemplo, podemos plantar iglesia en Lima, estoy pensando, porque Lima es Campo Blanco. No es tan... Mira, vamos a hacer un ejercicio en una ocasión. ¿Cuándo puedes decir que has conquistado ese lugar, tu territorio, con el Evangelio de Cristo, cuando has alcanzado el 50% de la población? Un pastor vivía en un lugar, creo que su población era como 250. Todos, población, niños, todos, 250 personas. Y ahí lo habían puesto al pastor, del pastor principal le puso ahí, atiende, y él trabajando ahí, pues. Y entonces, él llegó a tener como 70, 80 personas. ¿Y cómo está la obra? Ay, pastor, estamos creciendo, ¿no? ¿Y cuántos son? Somos un grupo pequeño. Estamos llegando a los 80, estaremos llegando. Entonces yo le pregunto, ¿y la población donde estás, cuántos son? ¿Cuántos comuneros, pobladores, no? Habrá 250. Yo le digo, eres un pastor de éxito. ¿Cuánto es el porcentaje? A ver, 80. 30%. ¿Ah? 30%. 250, sí, ¿no? Ahora, 7, 14, 21, 8, 3, 24, sí. 30%. Ahora, en una ciudad metropolitana, estamos hablando Lima, 10 millones, no, ya estamos 13, ¿no? ¿Cuánta población tiene Lima? Lima metropolitana. Hermanos, que la población evangélica sea ya 2 millones, no es nada. Todavía no se ha conquistado el 50%. Entonces no ha echado raíces el Evangelio. Pues. Por eso la iglesia tiene que crecer geográficamente. Siempre menciono al pastor Liceo porque él está en crecimiento continuo, hermanos. Cada bautismo, más de los 60, 70. Cada bautismo, y son cada 2 meses. Imagínate.
el bautismo ahora ya indica que han avanzado, ya han tomado decisiones, ya. ¿Ves? Y no contamos la conversión que hay todos los domingos, todos los cultos hay conversión. Pero los que llegan al bautismo ya pues después de tiempo de preparación y están equipados para hacer un bautismo de 150, porque tienen 150 túnicas. Así que no hay problema ahí. Sí. Cuando quieren bautizar aquí de 150, pastor, necesito las bolsas de túnicas, voy a ir a recoger. ¿Cuántas tenemos nosotros? Nosotros tenemos 6, ¿no? 6 no las tenemos. Conforme a nuestra fe, pues. Hay que duplicar. Hay que duplicar eso. Una redocena de túnicas. Eso es el caso, entonces. Esta iglesia oraba, hermanos, en esa visión de crecer pues, geográficamente. Eso también hay que ver. No es solo un lugar. Ahí eres de bendición, ahí creces, atiendes. Pero los niños de aquí, de este lugar, sí o sí tienen que conocer el Evangelio de Cristo, tienen que estar aquí en Cofar, sí o sí. No sé qué vamos a hacer, pero esa es nuestra responsabilidad. Permítame decirle, ¿no? Agarren visión, hermanos, agarren visión. ¿Eh? El desafío de una iglesia sería, yo me planto en un lugar, en un distrito, y decir, de este distrito no van a salir delincuentes, no van a salir marcas. Eso es una iglesia de influencia. Entonces, quizás los padres no sean creyentes, no ven en la iglesia, pero sus hijos deben ir por buenos caminos, porque la iglesia los ha instruido. Entonces, en la iglesia esos niños encontraron cariño, encontraron, como decir, un propósito para vivir. Otra cosa ven en casa, la casa está malograda, pero van a la iglesia, encuentran otro ambiente. Tiene amigos que le van a llevar por buenos caminos. Esa es la visión de una iglesia, hermanos. Si no seríamos un grupo religioso, pero ¿para qué vamos a existir si no vamos a influenciar en esos niños? Es posible, hermanos. Yo les lancé el reto. En 20 años, la situación moral de Gualmay puede cambiar. Porque ese niño de 1 año, de aquí a 20, va a tener 20 años. Su DNI va a votar ya. Pero si la iglesia no hace ese trabajo, no ora por los niños, no atiende, no busca, no instruye con pasión, con fervor, vamos a decir, a esos niños y con esa visión, pues, entonces la situación moral se va a empeorar. ¿Por qué oramos, señores? Ya les he dicho, orar por nosotros es bueno para atender nuestras necesidades espirituales, pero cuando tú oras, ayunas por otras personas, estás sirviendo a Dios. Estás invirtiendo tu tiempo, tu fuerza en algo productivo. Así que algún día, vamos a decir, algún profesional te va a agradecer, decir gracias, porque encontré en la iglesia un camino. Si no hubiera llegado a la iglesia, ¿qué habría sido de mi vida? Pero ahí encontré una palabra, un consejo, un amigo, un cariño, un abrazo, un saludo. Y mi vida fue diferente. Eso va a ser tu premio. Y ya el Señor en el cielo, ya tienes reservada tu corona, ya, por todo este trabajo. ¿Ves? Esa es la actividad de esta iglesia. Pero no queda ahí, hermanos. Más adelante ya habrá otro. ¿Quieren seguir? Como tengo tiempo hasta las 6 de la tarde. Cuando ellos salieron, Pablo Bernabé dice, solo me están a leer el versículo 7. 7 al... ¿De Hechos, no, pastor? Sí, Hechos 13. Ahí estamos. 7. A 13. ¿Dónde le digo? El 7. 7 al 12. 7 al 12. Una lectura larga.
Ya. Sigue, hermana Esther. Bendito para el Señor Padre y Espíritu Santo. Y estaba con él Procursor, Sergio, Pablo, varón, prudente, llamando a Bernabé y a Saúl, deseaba oír la palabra de Dios, pero resistía Elimas, el mago, pues así se reduce su nombre, procurando apartar de la fe al proconsultor. Entonces Saúl, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en los ojos, dijo: oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, no cesarán de trastorno los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Entonces el profesor, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillándose de la doctrina del Señor. Amén. Es ¿cómo se llama? El primer pueblo que llegan, ¿ah? El primer pueblo más que llegan ahí saliendo de Antioquía. ¿Y qué pasa, hermanos? Hay una oposición, hay operación maligna ahí, lo que vemos. Esta iglesia, hermanos, una actividad importante, sabían echar fuera demonios. Si Pablo estuvo ahí, vamos a ir orando así de esa manera, esa iglesia aprendió. Bernabé, ese equipo ministerial, hermanos, el asunto no era suplicar solo a Dios, sino tenían que confrontarse con este imperio de las tinieblas. Y esa es una realidad en este tiempo. Entonces algunos pueden decir sencillamente, la maldad existe, sí, la maldad existe. Pero detrás de todo pecado, toda maldad, está el diablo. Y él no tiene buenas intenciones para la raza humana, para la iglesia. No tiene buenas intenciones. Y por eso que destruye. Todo lo que puede hacer es destruir, malobrar. Entonces la iglesia tiene ahora esa autoridad, le ha dejado el Señor en esta tierra. Jesucristo en esta tierra no solo sanaba enfermos, multiplicaba los panes, sino echaba fuera demonios de las personas que estaban poseídas. A ver, ¿cuál ejemplo le doy? Esos gadarenos. Habían 2 gadarenos, ¿no? Pero en Mateo en Marcos habla de un gadareno, el más violento. Dice, no le podían atar con cadenas. Vivía en los sepulcros. Y era violento. Nadie pasaba por Sí. Entonces, está terrible. No era solo desequilibrio mental, algo así, sino era una presencia maligna en esa persona. Y cuando Jesús sencillamente se presentó, el demonio habló por su boca de ese loquito. Y dijo, ¿a qué has venido? Has venido a atormentarnos. Antes de tiempo, ¿no? Porque sabe su destino. Y luego dice, le pide permiso. Ya estaba seguro que le iban a echar fuera de él. Permiso, Señor. Permiso, le dicen al Señor Jesús. Permiso para entrar en los cerditos que están ahí. Y el Señor le da el permiso. Ya, le doy el permiso. Ni siquiera lo reprende, ¿no? Le da el permiso. Y salió de ese hombre demonios y se metieron, por lo menos 200 cerdos, ¿no? ¿Cuántos? 2000. Se metieron y mira, pensando, en un cerdo que se mete un demonio, en un cerdo un demonio, ¿eh? y ese cerdo no soportó la presencia de ese demonio y corrieron todos, se arrojaron al mar, se murieron. Y ese hombre, ¿cómo soportó esa presencia? Legiones de demonios.
Y luego como que se despertó, dijo, le quería seguir al Señor Jesús, ¿no? Ser uno de sus discípulos. Y entonces, ahí describe con 3 palabras, dice, este hombre estaba vestido, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Así está. Ese hombre que ni las cadenas podían contenerlo, estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Así dice la Biblia, compruébenlo. ¿Saben por qué? Porque Jesús no solo sanaba, multiplicaba panes, sino Jesús liberaba a los oprimidos. Y la iglesia, esa es una de sus actividades. Tenemos que estar acostumbrados. Ya vamos a ir a enfrentar, hermanos. Y gracias a Dios que están aprendiendo, están orando para ser llenos del Espíritu Santo, hablan en nuevas lenguas, eso les va a ayudar muchísimo, porque vamos a discernir esas obras malignas, hermanos. No hay que tener miedo porque hay que estar equipado con la doctrina también. Nosotros, nuestra vida pertenece al Dios Altísimo. El diablo no es dueño. El diablo no nos ha dado nada. Esta tierra es propiedad de nuestro Padre Celestial. Y si el diablo pisa esta tierra, está pisando propiedad ajena. Porque es de nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Así es. Entonces tienen que afirmarte, hermanos, en el señorío de Jesucristo. Nadie puede decir, no, yo no quiero tener problemas con el diablo. Mejor no le echo fuera. ¿Saben? La noticia es que desde el día que te cambiaste de ejército, antes pertenecías al ejército del mal, del pecado, ahora perteneces al ejército de Cristo, ya estás en conflicto. Claro, ya es nuestro enemigo y no tiene buenas intenciones para con nosotros, pero nosotros tenemos la armadura de Cristo y por eso tenemos que aprender a echar fuera demonios. No hay oración perfecta en esta tierra, tampoco yo digo, no hay reprensión de demonios perfecta, pero Dios obra. Eso es lo bueno, que Dios obra, hermanos. Así es. Así que mientras uno están discutiendo de aquí cómo se debe decir, cómo decir, otros sencillamente sueltan la palabra, suceden los milagros. Así que no te preocupes. No hay oración perfecta en esta tierra. Le cuento, ¿no? Para que descansen mentalmente. Un hermano pues vino de la sierra, ¿no? Más allá de Tarma, creo que se vino a Lima en esos años, ¿eh? Y entonces de alguna forma estaría andando por ahí sus asuntos y tenía que cruzar una pista, doble pista, pues, ¿no? Esos 3 por acá, 3 por acá. Lo primero pasó, pues, y el segundo no se percató de la señal de tránsito, pues para él era nuevo, pues todo esto. Y entonces se pasó, porque no había carros, entonces se pasa, pero ya los carros se venían, pues así cantidad. Y entonces él calculó que no iba a alcanzar la pista ya y evitar. Entonces, ¿qué oró? Él dijo, Señor, mis huesos, dijo así. Así nomás oró, pues, que el carro le iba a chancar. Pues. ¿Y qué pasó? Dice, como un viento. Lo levantó paradito allá en la vereda. Esa fue su oración. Señor, no dijo, Señor, líbrame de la muerte. No había oportunidad. Pero la única oración que le salió de la boca es, Señor, mis huesos. No hay oración perfecta en esta tierra, pero Dios oye las oraciones, Dios ve la intención de tu corazón. Tampoco vamos a decir no hay reprensión de demonios perfectos, pero aquí aprende a echar fuera demonios mientras estamos en oración, ahí alguien está ejerciendo, ¿no? Dios obra. Esa es la actividad de esta iglesia. Toda iglesia debe hacerlo. Y entonces aquí, ¿cómo vemos, hermanos? El apóstol Pablo ya ordena que sucedan las cosas, porque se estaba oponiendo al avance del evangelio. Ese mago, pues. Es el procónsul,
es equivalente al presidente de ese distrito, de esa provincia. O sea que el apóstol Pablo no predicaba a cualquiera, se iba a la cabeza de frente. Entonces está predicando y dice, él estaba asombrado, todo ya estaba inclinado para recibir al Señor, y se levanta y pone obstáculos. Y el apóstol Pablo, como estaba con el respaldo de la iglesia que estaba orando, pero ya no, estaban ayunando todavía, le dijo una palabra, eso no es su palabra, es lo que Dios puso en ese momento a él. Y le dijo, serás ciego. Le desató juicio, ¿verdad? Y se volvió ciego. Y el procónsul, equivalente al presidente, más creyó, pero de una vez recibió a Cristo. Así es. Entonces, esas fuerzas malignas existen. Por eso tenemos que acogernos a Dios. No hay cosa que nos va a proteger, sino solamente la presencia de Dios. Nos va a proteger de estas cosas, ¿no? Así que ahí vemos. Esta es una iglesia, pues, que crece, se desarrolla. Así que COFAR no tiene un sueño pequeño. Aquí este es el primer cuartito que estamos, ¿no? Allá el siguiente ¿de qué tamaño va a ser, hermano? Depende cómo sueñen. ¿Ya cuántos metros tiene como casa? 144. 144 metros ahí como casa, ¿no? Porque todo el terreno tiene 240 metros. Pero como casita ahí, 140. Pero tenemos que soñar también con algo más grande. Eso es mientras estamos creciendo, ¿eh? Mientras estamos creciendo. Y cuando ya llenamos, entonces vamos a hacer 2 cultos los domingos. 2 cultos. O 3 horarios ya, los domingos. Y con esa gente ya nos vamos a extender más, mucho más ya. Hay que soñar a lo grande. Hay que orar por los vecinos, por lote 1, lote 4. ¿Eh? Hay que orar, hermanos. Si tienen fe, o si tenemos fe, el Señor le ha encargado. Vaya comprando para reservarlo nomás. Y allá también hay un señor, hay un ancianito, hemos conversado con él. Le ha encargado, vaya comprando nomás ya. Cuando mi iglesia está equipada, ya lo vas a tener que vender, ¿ya? Porque Dios es soberano, ¿sí o no? Produce el querer como el hacer, pues. ¿Por qué no construyen? A ver, porque Dios lo está reservando, pues. Ya hay que agarrar visión, hermanos. Gloria al Señor. Así que estamos con la ganas de crecer, ¿o no, hermanos? ¿Ves? Así tenemos que crecer como iglesia, hermanos. Gloria a Dios. Oramos al Señor, puestos de pie.